Amigos, amigas, amigos, bienvenidos a este canal BBTV Empresarial, un espacio para acercar la academia a la empresa y la empresa a la academia. Durante muchos años en la academia, como profesores universitarios y en la asesoría y patrocinio legal y el litigio, cada uno en su respectiva disciplina, hemos estudiado y acaso aplicado la teoría de juegos. Una teoría que prácticamente puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida social, ya que tiene relación con el comportamiento humano en cuanto a sus decisiones racionales y su egoísmo. La teoría de juegos y su modelo clásico, que es el dilema del prisionero, es una disciplina de la matemática aplicada que estudia las interacciones de los individuos motivados por incentivos y su racionalidad. En esencia, la teoría de juegos, como lo dedujo John Nash, estudia las posibles combinaciones y resultados que se pueden dar en una situación o juego en particular con base en el comportamiento racional de los participantes bajo cualquier situación que sea concebida. La teoría de juegos es el arte de predecir la conducta del adversario, es el arte de adivinar la conducta del contrario, conocer, indagar sobre sus intenciones y también el descubrir por qué actúan de determinada forma y no de otra. La teoría de juegos examina cómo se comportan los seres humanos en escenarios que simulan un juego, que es muy diferente a las situaciones en las que no se involucran estrategias de ningún tipo. Como dice un famoso autor economista, Edmund Conway, hay juegos de suma cero, en donde hay quienes obtienen la victoria y quienes tienen una derrota. Pero también hay juegos en donde puede haber beneficios entre los participantes. La teoría de juegos ha sido muy influyente en el mundo contemporáneo y tiene aplicación en la política, la economía, el comercio, las finanzas y en el derecho. Veamos algunos ejemplos. La teoría de juegos se utiliza por parte de los empresarios y los trabajadores en las disputas salariales. También lo utilizan los políticos en las negociaciones comerciales para suscribir acuerdos o tratados internacionales, o bien en procesos electorales. Cuando las empresas se ven en la necesidad de fijar determinados precios, de fijar también determinada cantidad de producto que ha de asistir al mercado en que actúan, o para poder diferenciar los productos en una competencia monopolística, también utilizan esta importante herramienta analítica. Cuando las empresas también en el ámbito de la competencia económica se identifican por una conducta muy común, que es el ponerse de acuerdo, el combinar procedimientos, el contratar, el convenir alguna conducta que puede lesionar el proceso de competencia y la libre concurrencia, la explicación nos la puede dar de las conductas de los sujetos que intervienen en la colusión, la teoría de juegos y particularmente el dilema del prisionero. También en la administración de la justicia, cuando el juez se enfrenta ante la decisión que debe tomar ante intereses contrarios, puede aplicar la teoría de juegos y particularmente el modelo clásico de referencia. En los litigios donde se dan diferencias entre personas para llegar a un resultado que favorezca al interés de uno y de otro, también es muy útil la teoría de juegos. La teoría de juegos, o en la teoría de juegos, se aprecian, a mi modo de ver, 4 elementos importantes: el conocimiento del tema de que se trate, la experiencia, la creatividad y la intuición. Veamos algunos ejemplos de la aplicación de la teoría de juegos en el ámbito del comercio internacional. En el ámbito del comercio internacional se dice hay ganadores y perdedores. Ante las importaciones, ¿quiénes ganan? Los consumidores. ¿Quiénes pierden? Los productores. Ante exportaciones, ¿quiénes ganan? Los productores. ¿Quiénes pierden? Los consumidores. Pero finalmente lo que interesa es el saldo neto. Es decir, lo que interesa a una nación
es si las ganancias en el comercio son netas. Y en efecto, en cualquier escenario, las ganancias en materia de comercio internacional, las ganancias son netas y no en forma individual. Sin duda, la teoría de juegos y su componente o modelo clásico es una herramienta que podrá resolver las decisiones que debe tomar el gobierno en su política comercial. ¿Va a adoptar una política comercial un gobierno a favor de los intereses del productor, es decir, una política proteccionista, o va a adoptar una política de libre comercio que favorezca al consumidor? O bien una política híbrida que implique la combinación de una y de otra política. La herramienta de la teoría de juegos y el modelo del dilema del prisionero le puede dar luz a la decisión que adopte el gobierno ante una situación como la que se describe. Como hemos dicho, en las negociaciones comerciales internacionales, en la celebración de tratados, los representantes de las naciones obviamente utilizan esta herramienta que es muy socorrida en este tipo de operaciones, y no se diga en los mecanismos de solución de controversias que se convienen en los acuerdos o los tratados internacionales. También en el ámbito del comercio mundial, en las guerras comerciales, tienen una carta de naturalización la teoría de juegos y el modelo del dilema del prisionero. Parece ser que una guerra comercial como la que actualmente están librando China y Estados Unidos es una mala decisión, es una mala idea, pero no es necesariamente irracional. La guerra comercial que se libra actualmente entre estas dos potencias, que son las principales potencias del mundo, tienen un instrumento o cuentan con un instrumento esencial, que son los aranceles, las restricciones cuantitativas o incluso las prohibiciones de comercio. En el ámbito de las guerras comerciales se libra un duelo de medidas, desaires, amenazas recíprocas que quizás no resulte un ganador o un perdedor, o quizás sí haya una serie de consecuencias como es la fundación de un nuevo orden económico internacional. Es muy probable, estamos ante una guerra entre dos potencias que están disputándose el comercio del mundo prácticamente. ¿Podría alcanzarse un punto de equilibrio? John Nash nos podría ayudar a poder dilucidar si a través de la teoría de juegos es posible vislumbrar una decisión adecuada o un resultado adecuado. Mediante el modelo del dilema del prisionero es factible analizar, pues, cuál sería el resultado más probable ante la confrontación de estas dos potencias que no tienen incentivos para cooperar. Ninguna de las dos tiene incentivos para poder llegar a una cooperación, ya que esperan que las recompensas de no cooperar son mayores que las recompensas de cooperar. Se dice que con el modelo de Nash no es el mejor escenario para ambas naciones. ¿Por qué? Porque donde operan este tipo de confrontaciones debe prevalecer el diálogo y las relaciones institucionales que entran en juego. Mediante una reducción de las tensiones es muy probable que ambos gobiernos avancen hacia un marco de beneficio mutuo, pero sin dejar de ver que muy probablemente estemos ante un nuevo orden económico mundial. ¿De qué depende? La teoría de juegos y el dilema del prisionero va a ser muy importante para llegar a un resultado determinado, sea positivo, sea negativo. Hoy, en este momento, se está ante un relativo respiro. Ambas naciones están en los 3 minutos de descanso, si lo decimos en el argot del pugilismo, están en un episodio de descanso. Pero esos 3 minutos de descanso concluyen el martes 3 de noviembre, pues habrá de conocerse si cambiará un jugador, el presidente de Estados Unidos. Si gana la presidencia Joe Biden, estaremos en presencia de un nuevo jugador con un nuevo esquema, con una nueva estrategia de guerra comercial, o con algunos cambios o algunas modificaciones
que de cualquier manera también libre una, no guerra abiertamente, pero sí una defensa de los intereses de los Estados Unidos. Pero si obtiene la victoria Donald Trump, estaremos presenciando un renovado jugador que continuará con la confrontación comercial, que no parece tener tregua, pero cuyos resultados pueden anticipar la teoría de juegos y el modelo del dilema del prisionero. Amigos, amigas, apliquemos la teoría de juegos en nuestra vida ordinaria, sea como empresarios, consumidores, trabajadores, profesores, investigadores, estudiantes, porque solamente bajo un esquema como el que se plantea, aunque no es la única técnica que nos puede auxiliar para ello, haremos de nuestras decisiones la mejor forma de lograr nuestro progreso y bienestar. Esperamos, amigas, amigos, sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.